Buenas noches, estamos en vivo por el 6 en esta fría noche de miércoles en la cual estamos todos transitando juntos la información que proponemos, ¿no? Los temas de actualidad de la agenda periodística tratados con un poco más de tiempo. Esta es la idea y esta es la propuesta desde el 6 y lo hacemos cada miércoles. Mire, si se queda vamos a tener a la gente del Colegio Médico que van a estar hablando de todo este problema que hubo con el IPROS, que tuvo una derivación impresionante, que es que se le adjudicaran intencionalidad política a las acciones que había realizado tanto el Colegio Médicos como quienes agrupan a las clínicas en la localidad. También va a estar una muy linda que tiene que ver con una escuela de Ñiriguau puntualmente, cuyo equipo de trabajo docente ha ingresado en la grilla final de lo que es un reconocimiento a nivel nacional, docentes argentinos. Hay un trabajo muy interesante que se está realizando allí, es la escuela 190 de Ñiriguau, y bueno, van a estar con nosotros contándonos un poquito de todo este esfuerzo que en materia educativa realizan y que están mereciendo un reconocimiento. Pero el primero de los bloques tiene que ver con un tema que ha sido, sin duda, uno de los temas de debate de la semana entera. Especialmente porque ha generado una conmoción social vinculada especialmente a esta idea, que tal vez no sea tal, y está bueno conversarlo para verificar si lo es o no, de cierto divorcio de criterios entre lo que pasa en la justicia y lo que pasa en el colectivo social, o los criterios del colectivo social. Ustedes saben que se ha conocido la información mediante la cual se le ha otorgado la detención domiciliaria a quien es el acusado de haber disparado con un arma de fuego contra su expareja, persona que ha tenido lesiones de importancia y que, bueno, ha generado muchas movilizaciones en el marco de lo que son las denuncias vinculadas a la violencia de género. A partir de esta circunstancia, que está bueno poder contarles que hoy tenemos al doctor Campana con nosotros, el doctor Bernardo Campana, porque vamos a poder dialogar con él y a intentar acercar estos dos mundos, preguntar para que los criterios que aplica la justicia técnicamente nos acerquen a entender una decisión de estas características y los criterios del colectivo social, que también son contundentes en cuanto al análisis que realizan, también poder acercárselos a alguien que representa a la justicia justamente. Y me parece que es un trabajo de acercamiento que va a ser una linda charla que vamos a comenzar ahora, ¿no? Doctor Campana, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, por haber aceptado Mario. la invitación. Gracias a usted por esta oportunidad y un poco devolverle la respuesta o darle la respuesta que me quedó pendiente cuando nos encontramos en la audiencia, al finalizar la audiencia los otros días, ¿no? Claro. Así que bueno, estoy a su disposición y también de la gente para explicar un poco cuáles son los motivos de la decisión. Y bueno, lo escucho si me quiere hacer alguna pregunta puntual. Repasemos, Pedro, sí, lo que tiene que ver con lo que usted resuelve, que seguramente tiene argumentos técnicos que por ahí escapan al general del colectivo social y nos quedamos con el impacto de una información, ¿no? Bien. En el marco de una audiencia de impugnación, Sí. la defensa... No, hay un error técnico, Sí. no es una audiencia de impugnación, sino que es una audiencia en la cual la defensa pidió verificar en qué lugar debía permanecer el imputado y qué modalidad tenía que tener su prisión preventiva. Esto en el marco de una afección de carácter sanitario, de la salud del imputado. Se hace este planteo, hay una oposición en principio de Fiscalía y Defensa de la persona que... La parte querellante, en ese caso el doctor Arrondo, que es apoderado de ella, de la señora Muñoz, ¿no? Claro. Y hay una certificación de parte de las autoridades del establecimiento penal local que dicen que es verdad que no se pueden brindar determinadas garantías a esta persona en función de su afección de salud. Si quiere yo le repaso un poco el caso y la intervención. En líneas generales para que la gente entienda cómo llegamos a la resolución suya. Hay dos cosas. Primero, estoy acá excepcionalmente, no es una cuestión que a mí me guste, digamos, transmitir la información de esta forma. No obstante, agradezco la posibilidad. Es un mundo distinto para los que trabajamos en el Poder Judicial, ¿no? Pero me parece que este caso lo amerita y tratar un poco de transmitir los motivos y dar un poco de tranquilidad, ¿no? A mí me conmocionó la reacción pública. Sí. Y la única forma que le explico es pensar que la gente cree que a nosotros no nos importa la víctima, ¿bien? Que no nos importa el hecho grave que se le atribuye a este señor y que en realidad tomamos nuestro trabajo sin la responsabilidad que tiene que llevarse adelante, ¿no? Ese es el punto por el cual yo pienso que hubo la reacción que hubo, porque si no, no me explico. Incluso
hasta agresiones peyorativas o que rayan la falta de respeto, ¿no? Que generan dolor a quienes trabajamos y le ponemos lo mejor que podemos dar a la función. ¿Cómo comienza esta cuestión? El señor está con una prisión preventiva desde mayo. Cáceres. Cáceres. Está con una prisión preventiva desde mayo, que está firme. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio hay un riesgo de que él esté en libertad durante el proceso, tiene una imputación grave, una tentativa de homicidio, que creo que son las cosas más graves que se nos pueden acusar, ¿no? Matar o intentar matar a una persona, ¿qué más grave hay? No hay más grave. Mi intervención con este caso es en 2 audiencias. Yo soy juez de garantías. Las garantías son los derechos fundamentales o la función de las garantías es preservar derechos fundamentales. Y mi función hoy como juez de garantías es evitar que esos derechos sean vulnerados. Y no son derechos de la víctima solamente o derechos del imputado solamente. Son derechos de la víctima y derechos del imputado y derechos también de la sociedad en general. Que nos toca a todos o nos puede poner el día de mañana en cualquier situación en donde vemos que nuestros derechos están en peligro o vulnerados. A usted, a mí, como víctimas, como imputados, o a otra persona como imputados o como víctimas. El día 8 de agosto, yo tuve una audiencia similar a esta del 17, en donde también lo recogió los medios y yo denegué la prisión domiciliaria de Cáceres. ¿Bien? La pidió el defensor por motivos muy similares o los mismos motivos, y ahí, a pedido de la Fiscalía, ordenamos una pericia médica por parte del cuerpo médico forense. ¿Para qué? Para saber si Cáceres podía estar en el penal y si podía allí recibir el tratamiento que le corresponde por su afección. No está en discusión de que tiene la afección, que necesita tratamiento. Lo que teníamos que saber es si podía estar en el penal o debía ir a otro lugar. Eso fue el 8. Yo denegué la prisión domiciliaria, pedí el informe a pedido de una de las partes y empezó un periodo de espera de varios días y después la defensa, con un criterio que me parece el adecuado, dijo, bueno, tenemos el informe médico, veamos dónde va a tener que cumplir la prisión Cáceres. ¿Bien? ¿Qué pasa? Empezamos la audiencia, el defensor tiene el informe médico, repito, solicitado por la Fiscalía. Lo lee, las conclusiones las tengo ahí, las traje, pero me parece que es entrar en algo muy que hace a alguna cuestión de Cáceres en particular y que no tiene sentido que la digamos textualmente acá. Pero ¿qué es lo que dice? Que él está enfermo, que necesita tratamiento y que no puede estar bajo ningún punto de vista en una situación que implique riesgos de golpes o traumatismos. ¿Estamos? Estaba el jefe del penal, el oficial Jofré, que yo le agradezco la sinceridad, porque la verdad que él podría haberme dicho en la audiencia o haber tratado de ser muy optimista y haber dicho, mire, despreocúpese, señor juez, él va a tener ahí el tratamiento que le corresponde y no tiene riesgo. Y Jofré no dice eso. Jofré dice, yo no le puedo asegurar de que no corra riesgo. ¿Estamos? Sí. Entonces, yo después tuve la suerte de hablar con las personas que vinieron a pedirme una explicación, esas señoras que perdieron parte de su día y se solidarizaron con alguien que no es ni familiar ni amiga, que es la señora Muñoz, ¿no? Y también se reunió con la señora Muñoz. Me reuní con ella también. No es parte de mis tareas, digamos, establecidas en el código, pero yo tenía ganas de hablar y explicar lo mismo que estoy explicando acá. ¿Cómo reaccionó ella? Porque ella, en las declaraciones periodísticas, ha sido muy fuerte y muy contundente. Sí. Dijo, la justicia no está haciendo nada y yo voy a correr riesgo a partir de esta resolución de la justicia. Esto es lo que dijo públicamente. Totalmente. En las conversaciones con usted, ¿cómo fue el tono? ¿Usted sintió que ella accedió a entender alguna de las razones que técnicamente la justicia tiene para argumentar la decisión? Todas las personas que estuvieron conmigo entendieron los motivos. No sé si la terminan de compartir a la decisión, ¿estamos? Pero se dieron cuenta de que no fui una persona que decidió libremente por lo que me gustaba, lo que se me ocurría o me parecía, sino que se dieron cuenta que resolví de acuerdo a las posibilidades técnicas, jurídicas y humanitarias que yo tengo.
Y no creo que esta sea una decisión técnica ni jurídica. Es una decisión de sentido común, del más llano sentido común. Cualquiera de los que estuvieron conmigo después dijeron, y usted estaba con las posibilidades muy reducidas, porque cualquier ser humano, haya hecho esta persona lo que haya hecho, todavía es inocente, todavía está en proceso, pero haya hecho lo que haya hecho, nosotros no los desvestimos de sus derechos, y mucho menos de los derechos que son fundamentales, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la salud. Las personas que estuvieron conmigo terminando diciendo, entendemos la decisión. ¿Bien? ¿También Yamina, también. Incluso tuvo una, digamos, fue una charla larga, ella se conmovió mucho, me transmitió todo su pesar y angustia por este caso. Pudimos encauzarla hacia, digamos, cuestiones que ella puede hacer, como es controlar esta prisión domiciliaria a través de su patrocinante o apoderado. Le informamos que puede pedir una custodia o puede pedir articulación de medidas de seguridad que gracias a la intervención de jefe de la regional está en marcha y estuvieron hoy en contacto con ella. Son cuestiones que con Elena de la mano hicimos después de las charlas, ¿no? Elena está acá, me acompañó, me recomendó venir y contar un poco la versión. Elena es Elena Ruiz, la saludamos. Sí, la tenemos ahí y las gestiones que ha le realizado. debo mucho acompañamiento. Yo Sí. veo que el tema tiene, Sí, una vez que usted ha la explicado escucho. esta parte, Sí. dos partes que a mí me interesa abordar. Sí. Una, la que termina motivando que usted accediera a esta entrevista, que Sí. es la conmoción colectiva que ha causado la decisión judicial, y que me gustaría analizarla y cerrar un poco este capítulo con dos preguntas. Una de ellas Sí. tiene que ver con que no solo fue el colectivo social el que ha reaccionado o las agrupaciones vinculadas a la defensa de o en contra de la vulneración de los derechos de género y Sí. demás, sino que se ha cruzado una línea fuerte, o sea, ha tenido tal nivel de impacto que hoy, por ejemplo, es noticia que hasta el municipio de Bariloche, como institución, como Sí. ente, como estructura de gobierno, se ha expresado criticando una decisión judicial. Bien. Imagino que para usted eso debe ser fuerte, ¿no? Independientemente de que debe mantener la distancia que toda persona que ejerce justicia debe tener. Mire, es fuerte, pero yo estoy muy tranquilo. O sea, muy tranquilo con lo que decidí. Lo volvería a decidir hoy. Puedo comprender de que no estén de acuerdo, pero me gustaría saber cuál es la respuesta de ellos sentados en el lugar mío. ¿Estamos? Porque es fácil adherir, digamos, a una negativa, pero no encuentro otro camino. ¿Estamos? ¿Cuál es el otro camino? ¿Que este señor esté en riesgo de vida? ¿Ese es el camino? ¿Que un procesado no llegue a una etapa posterior porque estamos dispuestos a sacrificar su vida para que esté en un lugar y no que permanezca en otro lado con custodia, sin riesgo y que pueda avanzar el proceso? Esa es la parte que no entiendo. O sea, admito la crítica, pero no veo que se me haya planteado una alternativa válida. Entonces, es difícil por ahí tomar decisiones que no son populares. Pero para eso estamos llamados los jueces, no solamente para decidir lo que va a agradar o lo que va a tener una admisión inmediata, como por ejemplo cuando le rechace. ¿Estamos? Ahora, la misma persona que está como víctima en el proceso terminó saludándome, agradeciéndome la explicación y en definitiva entendió que, y esta es la parte que yo creo que a todo el mundo le hace ruido, es Campana decidió exclusivamente por el imputado y desprotegió a la víctima como salió en algunos titulares o diarios, ¿no? Y esto es lo importante, la segunda parte de la decisión que nadie resalta ni nadie presta atención, es con la decisión vino pulsera electrónica y custodia permanente. Y la custodia permanente de él tiene como único objetivo evitar que pueda, de alguna forma, salir del domicilio y ir en contra de esta señora, de esta víctima, o la persona que hoy tenemos en el proceso como víctima, o incluso tratarla de afectar psicológicamente o significar una amenaza para ella. Yo sé lo que le cuesta a la provincia y sobre todo a la policía tener una custodia. Es mucho esfuerzo. Es, en principio, seguro caro económicamente. Sin duda. Y segundo, el nivel de efectividad que ese tipo de medidas han tenido hasta ahora,
¿son suficientemente comprobables como para que alguien pueda decir? Porque digo, Tenemos casos de gente que ha vulnerado perímetros, hay los un montón. perímetros con pulseras se han vulnerado y se ha tenido inmediatamente noticia de que la persona lo cruzó, salió del perímetro. Pero la custodia personal evita que se pueda salir del perímetro. Incluso hablé con el comisario Paisalev, Gustavo Paisalev, y quedamos en que si hace falta van a ser 2. ¿Estamos? Esto no es definitivo. Esto es lo que me cansé de explicar también. A ver, toda medida de prisión preventiva, sus modificaciones, sus modalidades, son sujetas a cambio. ¿Bien? Cuando termina, y vuelvo a la audiencia, termino de escuchar el informe médico, la conclusión es la que yo les dije, termino de escuchar al jefe del penal y me dice, yo no puedo garantizar la seguridad, no puedo garantizar que este hombre se mantenga con salud, no solamente para el proceso, sino como ser humano, no lo puedo garantizar. Se aventura desde, me parece que era la Fiscalía, bueno, que vaya a una unidad policial. Sabemos que las unidades o las comisarías son de paso, no son para alojar en forma permanente a una persona y mucho menos una persona enferma. No había otra alternativa que la que proponía la defensa y que ya había propuesto antes. Y durante los días que pasaron del 8 al 17, la única que proponía alternativas era la defensa. ¿Bien? Entonces, yo hablaba con el jefe de la regional. Yo sé el gasto, sé el esfuerzo, y él sabe lo que me dijo, se puede, doctor, quédese tranquilo que se puede. Entonces, se puede congeniar, armonizar los derechos de la persona víctima o la que está como víctima en el proceso y del imputado. Eso es un esfuerzo, pero se puede. Una pregunta que por ahí es incómoda, pero me parece que vale la pena hacérsela en función de todo lo que se ha dicho en estos días, es que mucha gente entiende que este tipo de decisiones, en este caso una que ha caído como ha caído en el colectivo social, muchas veces se esconden o tienen como explicación primera, aunque es la última que se da, el resguardo legal de los propios ejecutores de la justicia. A ver si se entiende lo que quiero decir. Cuando una persona tiene una afección de salud sobre la que recae la responsabilidad sobre quien ejerce justicia, estas decisiones forman parte de una suerte de resguardo legal que se otorgan a sí mismos quienes ejercen la justicia. En este caso sería usted. Yo se lo quiero preguntar con mucho cuidado. Mire, pero pregúntemelo porque la verdad que no tiene nada que ver con los motivos de mi decisión. O sea, yo soy el juez de garantías y como empecé la nota. Tengo que garantizar que este hombre esté con salud y se lo dije a las partes. Le digo, seguramente a la Fiscalía y a la querella le interesan, más allá de que reconocemos en él, obviamente, un ser humano que tenemos que cuidar y que está bajo la órbita del poder estatal, les interesa que llegue a la etapa que sigue, que ya han pedido la audiencia de control de acusación. No tiene que ver con resguardarme absolutamente de nada, tiene que ver con que si yo no puedo garantizar que una persona esté con salud y con vida, no puedo ser juez de garantías, no puedo ser juez de ningún tipo. ¿Estamos? Entonces, si yo no puedo superar por ahí el encono que pueda tener una parte, que prefiere que no, que tiene que estar en tal lugar, porque un poco eso era lo que se debatía en la audiencia. No importa tanto el hecho de que, digamos, llegue a la próxima etapa, sino que en esta etapa, en este momento, tiene que estar tras las rejas, ¿no? Parece que esa era. Y el objetivo de la prisión preventiva no es que la persona mire el sol a través de una reja, es que esté a disposición de la justicia cuando sea llamado al juicio. Entonces estamos equivocados. Las personas que quieren adelantar la pena durante la prisión preventiva están equivocados porque no es el momento, no hay pena. Es una cautelar para evitar que se pueda fugar, que pueda entorpecer la investigación, que pueda intimidar a los testigos, a la víctima. Eso sí, pero no estamos ahora, el señor Cáceres no está privado de su libertad cumpliendo una pena anticipada. Eso sería totalmente en contra de todos los principios que nosotros tenemos, el artículo 18, las convenciones. Entonces, no hay ninguna intención mía de que no, si le llega a pasar algo, alguien me pueda... No, a ver, mi función es esta. Y va en contra quizás de lo que quería la Fiscalía y la querella. En este caso decidí a favor de lo que pedía la defensa, porque para mí los fundamentos que la defensa dio
y que acompañó. Y el dictamen del cuerpo médico que pidió el fiscal, que no lo pidió el defensor, decían que no puede. Y a eso le sumo que en forma espontánea el jefe del penal dice, yo no puedo garantizar, entonces no hay más nada que hablar. No hay otro camino que este. Y si hay una alternativa válida que, digamos, que evite este gasto o este esfuerzo excepcional de la policía, se podría analizar. No hay problema. Son medidas provisorias. ¿Bien? Doctor, agradeciéndole desde ya que haya aceptado la invitación, me queda simplemente una pregunta como para cerrar su participación aquí. Estamos con un horizonte muy cercano para que finalmente haya juicios por jurado, sí, en el marco de la aplicación de la... Y este tipo de casos, este tipo de situaciones que parecen hablar de dos mundos distintos y es el mismo mundo y es el mismo caso en cuanto a cómo reacciona la comunidad o el colectivo social respecto de lo que ha resuelto la justicia, que también usted lo explica y es muy claro. Digo, no le cité un código, no le cité un artículo. No, exactamente, digo, pero son dos cosas que están hablando de lo mismo y parecen estar en las antípodas, una de la otra. ¿Cree que ese recorrido se va a poder hacer como para que lo que sea el ciudadano o un grupo de ciudadanos también dictaminando judicialmente en el marco de una situación como esta, se acerquen a los criterios que hoy la justicia ostenta? Mire, para mí la decisión penal principalmente es sentido común, ¿no? Y justicia en el caso concreto. Y las personas, una cosa es cuando opinamos... Si fuera tan común no estarían tan lejos las percepciones. Me parece que lo que me parece es que hay que sentarse en la posición de quien decide, ¿no? Y la gente, mi vecino, Elena, usted, que no tuvieron una formación quizá técnica ni jurídica, una cosa es cuando opinamos a través de un chat de un diario, de un Facebook, ¿no? Y otra cosa es cuando tenemos la responsabilidad de adoptar una decisión que tiene que ver con la vida de otro. Y ahí, le aseguro, puede ser de que un ciudadano común hubiera decidido distinto. No van a decidir estas cuestiones, va a ser... Sí, está usted claro sabe que no. que son para otras situaciones o otras etapas del proceso el jurado, ¿no? Pero cuando el ciudadano común, y digo no común, sino el que no es abogado, el que no se formó para esto, se sienta y sabe que es responsable, lo va a pensar mucho y le aseguro que terminamos pensando muy parecido. ¿Y sabe lo bueno de esto? Que las personas que vinieron digamos, a pedirme una explicación y que en los diarios salía que venían a hacerme un escrache, ¿no? Se sentaron conmigo en la mesa y conversamos también 1 hora y media. Y muchas coincidieron en que yo no tenía otra alternativa en ese momento para decidir. También estuvo conmigo la señora Muñoz. Y si bien puede haber diferencias en lo que ellas podrían haber decidido, ¿no? Hubo una comprensión de por qué yo decidí, me entendieron. Y para mí fue muy gratificante eso también, ¿no? No estoy tan errado y cuando vuelvo a analizar las cosas, vuelvo a la misma decisión. Así que es lo que he decidido, ¿eh? Bien. Doctor Campana, gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ustedes por esto y bueno, espero que me escuchen y que también puedan entender mis motivos, ¿eh? Muy bien. ¿Se acuesta? Esperamos un rato. Ahora vamos a cerrar este apurador. Se nota que no es lo de... Dice, me quiero ver. Bueno, le agradecemos desde ya, por supuesto, también a Elena Ruiz, que ha hecho todo, colaborado muchísimo para que esto pueda ser posible y poder conversar e intentar acercar estos dos mundos que son el mismo mundo, pero a veces con criterios que un poco por las pasiones, un poco por entender determinadas circunstancias, parecen alejarse demasiado. Cuando volvamos, bueno, nos vamos a meter en otro mundo que también es el nuestro porque acudimos a ellos, el mundo de los médicos. El Colegio Médico ha tenido algunas situaciones en estos días, con el IPROS especialmente, que han sido complejas y nos van a estar contando un poco cuál es la visión y por qué se explica parte de lo que ha sucedido allí. Ya venimos.